Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este nuevo escenario de diálogo que tiene preparado el Festival de Cine de Neiva Sin Excusa, que en su versión 16 aborda el tema de ambiente y sostenibilidad. Mi nombre es Juan Carlos Albarracín y estaré conversando en esta jornada del festival con José Antonio Dorado Zúñiga, director, guionista y productor colombiano, tanto en el terreno de la ficción como en el documental. Amores peligrosos, Te amo Elisa y El Rey figuran dentro de su filmografía como parte de la cinematografía colombiana. El Rey, Antonio, no solo fue el primer largometraje de ficción que dirigiste, sino que ha sido la película que más menciones y reconocimientos pues, le han aportado a tu carrera. Nominada a los premios Goya en el 2005, nominada por Colombia a los premios Oscar en el mismo año y segundo puesto en el Festival de Cine de La Habana, pues entre otros reconocimientos importantes, tanto en el exterior como en el país, pues hablan de esta gran producción colombiana. Antonio, un abrazo y bienvenido. Gracias por aceptar la invitación del Sin Excusa a este diálogo. Muchas gracias a Sin Excusa por tener en cuenta pues nuestras películas, por invitarme y bueno, gracias a todo el público que asiste al evento, porque pues gracias al público es que existen nuestras películas y existen estos conversatorios. Antonio, antes de avanzar hacia el corazón de nuestra conversación en esta jornada, quisiera tomarme unos minutos para mencionar y reflexionar sobre un par de elementos más en el contexto de su trayectoria como cineasta y que creo que ayudarán a comprender un poco su mirada sobre el tema que abordaremos hoy. Usted es caucano de nacimiento y formado en la Universidad del Valle, allí donde estudió comunicación social, hizo su especialización en prácticas audiovisuales y la maestría en literatura colombiana y latinoamericana. Además, profesor de la Escuela de Comunicación Social de la Univalle, heredero pues de la cinematografía caleña de los 80 y luego parte y artífice de esas primeras experiencias de producción documental televisivas alimentadas de un proyecto académico que le apostaron a resaltar procesos de identidad regional y de memoria regional. Hablo de Rostros y Rastros, la serie que exploró el pasado, las gentes, los lugares, los conflictos, los procesos sociales y las prácticas culturales del suroccidente colombiano. Quería preguntarte cómo se logra reflexionar desde la imagen sobre el contexto, sobre lo profundo de las culturas, desde tu experiencia y desde tus inicios en este contexto del cine caleño. Bueno, pues yo creo que la experiencia que se ha vivido aquí en Cali ha sido muy significativa, ¿sí? En el sentido en que, por lo menos desde Cali, se empezó a crear como un imaginario de que el cine desde las regiones es importante, que el cine, que es importante no solo la visión centralista que se tiene desde Bogotá, sino que desde la periferia, desde otros territorios, eh, hay otras cosas importantes que decir y en esa medida eso es muy importante porque este es un país de regiones, a pesar de que es un país que, digamos, está muy concentrado todo el manejo pues, institucional desde la capital, pero la idea es descentralizar la cultura y en esa medida, digamos, en el Caliwood que además se evocó en su momento, pues permite también que existan desde las regiones otras visiones. Pues el Sin Excusa, como ya lo he dicho, es un festival temático que pues en esta versión tiene la idea de hablar sobre ambiente y sostenibilidad. Su largometraje documental Apaporis, Secretos de la Selva, ha sido seleccionado y estará en exhibición durante este festival. Como usted mencionó o lo ha mencionado en otras oportunidades, y acá voy a tratar de parafrasearlo, más allá de la expresión audiovisual, de la belleza de construcción audiovisual de Apaporis, ha dicho que es una apuesta por un cine que pretende propiciar la reflexión y el pensamiento.
a eso hemos venido hoy para reflexionar sobre esto que tiene Paporis. Quisiera que nos pusiera en contexto a las personas que siguen esta transmisión, a modo de sinopsis, de qué se trata Paporis, de qué se trata su largometraje documental y cuál es la historia narrada. Bueno, Apaporis es un proyecto ambicioso en torno al cine documental y de alguna manera hace parte de un proceso que vivimos, que iniciamos en el espacio documental de Rostros y Rastros y que posteriormente, desde la especialización en prácticas audiovisuales de la Universidad del Valle, donde empezamos también como a retroalimentarnos de esas miradas externas sobre la importancia del documental reflexivo. Por ejemplo, en los documentales que nosotros hicimos en Rostros, una de las perspectivas era justamente no donde el director o el autor no tenían su vocería en la narración, ¿sí? Sucede que con este proyecto estas circunstancias, digamos, empiezan a cambiar. De hecho, yo, por ejemplo, nunca pensé ser el narrador de Apaporis, sino que yo entré como un narrador provisional, ¿no? Entonces, Apaporis fue un experimento. Y si ustedes observan, en el contexto del cine colombiano, Apaporis fue el primer largometraje documental, porque en la historia en la historia de la dirección cinematográfica, pues que es relativamente breve, se pensó siempre en largometrajes de ficción, pero no en largometraje documental. Nosotros ganamos la convocatoria que abrió el FS en ese momento, pero una convocatoria para mediometrajes, porque se suponía que el largometraje, que los documentales eran para televisión, pero no para salas de cine, ¿sí? Es De hecho, más, la convocatoria decía que era aprobado para 55 minutos y terminó siendo un documental de 74. Correcto, ¿sí? Entonces, entonces era una apuesta porque nosotros siempre que pensamos, o sea, el proyecto de Apaporis es un proyecto que yo indirectamente quiero hacer, pero que yo no lo busco, ¿no? Sino es una cosa, surge un proceso muy raro y es que yo estaba presentando El Rey en un evento en Cali y entonces al salir un profesor me dice, Antonio, hay un libro que se llama El Río, usted debe leer ese libro. Pues sí, pues uno escucha a todo el mundo, pero en esa misma semana otra persona me dijo, ve, hay un libro que se llama El Río, ¿sí? Ese libro es buenísimo. Y esa misma semana me encuentro una amiga que me dice, ve, léete este libro, me lo acaba de leer, léetelo, ¿sí? Entonces como que yo sentí que esa historia me estaba buscando a mí. Y empiezo yo a leerlo, porque además siempre que hablo de Apaporis, Apaporis es una invitación también a conocer nuestro territorio. Entonces, yo empiezo a leer el libro y me doy cuenta que yo soy muy ignorante sobre nuestro país, sobre nuestras comunidades indígenas, sobre nuestro territorio, sobre nuestros ríos, ¿no? Entonces, me siento golpeado y yo estoy hablando, en esos días estaba en conversaciones con un amigo que estaba en Los Ángeles y me dice, Antonio, ¿qué proyecto tenés? Y le digo, mira, estoy leyendo un libro que se llama El Río, pero pues yo ya sabía que ese libro era escrito por Wade Davis y ya lo había rastreado por internet y sabía pues que el tipo era prácticamente inaccesible, ¿sí? Inaccesible, perdón. Entonces lo llamamos, entonces la cosa quedó así, yo le comenté eso. Entonces luego yo estaba en clase y recibo la llamada de mi amigo y me dice, Antonio, estoy aquí en línea con Wade Davis. Entonces yo hablo con él y él había escrito ese libro pensando en Colombia. Y yo tenía un viaje para Estados Unidos que me habían invitado a un evento, entonces yo quedé a hablar con él personalmente y ese fue como el comienzo de esa película, ¿no? Que surgió prácticamente
a partir de un libro, o sea, es un poco como un ejercicio también de una adaptación de un libro, pero era también en el fondo, o es en el fondo, un proyecto que pretende hacer una ficción. Y entonces lo que yo dije es, yo conozco tanto la selva como la conocen la gran mayoría de colombianos, o sea, no la conozco, entonces voy a hacer un documental para conocerla y después ya miramos a ver cómo organizamos la ficción. Gracias, Antonio. Pues ahorita podríamos como tener algunos detalles más sobre el desarrollo de la película. Y pues para hacer honor al tema que estamos abordando hoy, quiero invitarlo inicialmente a que hablemos desde la perspectiva de la sostenibilidad. ¿Ha logrado usted condensar en su película la capacidad que tiene el ser humano de establecer, y en este caso las comunidades indígenas del Amazonas, una relación distinta con la naturaleza? ¿Qué podemos aprender de esta relación? ¿O qué es lo que usted pudo percibir en su proceso de rodaje sobre la relación en términos de estas comunidades y su coexistencia con la naturaleza? ¿Qué encontró en lo cultural, en los saberes, en las prácticas que sirvan de camino para la humanidad? Pues una pregunta tan contundente como esa y ambiciosa realmente solo tiene respuesta en las comunidades indígenas. Y es también como creo yo que, que nosotros tenemos que tener mucha humildad frente al conocimiento y frente a los saberes indígenas. Eh, y humildad también quiere decir interesarnos por sus culturas, comprenderlas, entrar en diálogo. Esta película es un pretexto para entrar en diálogo con una serie de comunidades en torno a un tema muy apasionante como son los psicotrópicos que han sido pues vistos despectivamente, ¿no? En torno pues a todo el conflicto de la persecución de las drogas, ¿sí? De hecho en el documental se explica muy bien pues toda la gran diferencia que hay entre una planta de coca y la cocaína, ¿no? O sea, eh, cuando nosotros estábamos rodando la película, había una situación bien particular y es que estábamos justamente en el momento en que eh, tanto Ingrid Betancourt como, bueno, varios soldados y varias personas del ejército que habían caído en manos de la guerrilla, eh, todos hablaban de que no querían podrirse en la selva, ¿no? Porque frente a esa situación, la selva siempre ha sido como el patio trasero de este país, ¿sí? Entonces se ha visto despectivamente y todo lo que tenga selva, la gente quiere llegar con un machete y cortarla y sembrar pasto y poner ahí a prosperar vacas, ¿sí? Y por eso es que estamos como estamos. Entonces, lo que encontraba yo es que ese, esa selva donde supuestamente se iba a podrir la gente, pues lo que realmente podía poner en riesgo el estado, por supuesto, de la gente es las condiciones como los seres humanos nos hemos apropiado de la selva, pero no porque la selva tenga condiciones para que te deteriores. Es más, hay una cantidad de planteamientos donde la selva pasa a ser como un infierno, ¿no? Que eso está pues desde la época de los conquistadores, ¿no? Que es un sitio donde, bueno, digamos que hay una serie de mitos en torno a los bichos, a los animales, a lo difícil que es sobrevivir en la selva, y de hecho sobrevivir en la selva es complejo, ¿sí? Pero cuando uno logra internarse en la selva, lo que uno se da cuenta es que estando en compañía de la gente que sabe, de la gente que conoce el bosque, la selva es el paraíso, no es el infierno, ¿sí? Y que hay una sabiduría
Eso se puede ver a través del documental, por ejemplo, cómo a través de las plantas, dependiendo quién las conozca y quién las utilice, una planta que te puede permitir una transición a la vida también te puede matar, ¿no? O sea, eso ocurre con la gran mayoría de las plantas. Lo que sirve para sanar, sirve también para matar. Entonces, Precisamente, Antonio, disculpa que te interrumpa, centra usted su relato en el conocimiento ancestral en torno a este tema de las dietas alimenticias y el uso de las plantas psicotrópicas en este escenario. Además, toca usted el tema del saqueo histórico de esos saberes ancestrales por parte de las empresas farmacéuticas multinacionales. Y finalmente hay una frase muy importante en el documental que termina sentenciando que la deuda de Occidente con la selva no tiene precio. ¿Quieres ampliar un sí, poco esta idea? sí, es lo que uno siente, ¿no? Y lo que es cada vez es más triste, digamos, cómo finalmente donde está la mano o los pies del hombre occidental contemporáneo, en la medida en que se pisan estos territorios, eh, se deterioran, ¿no? Se deterioran. Y yo creo que la gran riqueza que tiene este país es el bosque, es la selva. Lo que pasa es que siempre se ha entendido culturalmente, desde la perspectiva, digamos, modernista, todo lo que sea monte, todo lo que sea selva es fuente del mal, es fuente de pobreza, cuando realmente la situación es al contrario, ¿no? Y lo que uno se da cuenta es que cuando hay, en el caso de la selva, siempre hay una mirada muy mezquina, siempre todo el mundo está pensando en qué sacar de la selva, cómo usar la selva, ¿no? No todo el mundo, claro, últimamente por fortuna, en este momento hay una conciencia ambientalista importante, pero no es suficiente, digamos, porque es que la mezquindad de la gente que tiene dinero, porque quienes están deteriorando la selva no es, o sea, no es gente pobre, digamos, es gente que maneja mucho dinero, que es muy ambiciosa y que lastimosamente en este momento, pues, digamos, tienen jaque, porque el documental sigue muy activo. Lo que estamos diciendo en el documental sencillamente es que necesitamos proteger a las comunidades indígenas, necesitamos proteger el medio ambiente, porque esa es una manera de protegernos nosotros mismos, ¿sí? Precisamente me das la oportunidad, Antonio, con este planteamiento, pues para hablar un poco de este otro tema que nos ocupa hoy, que es el tema del ambiente, ¿sí? Hay, digamos, una afirmación muy importante en los inicios del documental que tiene que ver con la toma de decisiones. Más allá que un problema de conciencia, se afirma allí que muchos países siguen tomando decisiones y fomentan pues esa lucha sistemática por el control de la Amazonía. Es decir, hoy tenemos acciones de decisiones políticas que toman decisiones sobre los territorios, sobre el conocimiento ancestral, y digamos que están afectando de manera directa pues la posibilidad de mantener los recursos naturales, ¿no? Y obviamente las comunidades. Sí, ese es un asunto que sigue vigente, ¿no? Como diría Germán Castro Caicedo, fíjate que en el fondo el problema es el agua, ¿no? Porque todos los bosques pues son fuentes hídricos, pero además es todas las riquezas que existen en la selva, ¿sí? Entonces, digamos que nosotros somos la generación que tenemos la responsabilidad de hacer algo por estos territorios, ¿sí? Porque es que cada vez se están degradando más y hay una situación muy delicada que todos lo sabemos, y es que a medida que entró el proceso de paz a operar en los diferentes lugares del país, pues esto permitió que se quitaran todas las salvaguardas. Entonces ya, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a filmar el documental,
estoy hablando del año 2000, 2007. Apaporis fue el primer documental que se filmó en ese momento, o sea, no hacía por lo menos 10 o 20 años no se filmaba en la selva, porque es que no era fácil entrar y no era fácil salir, ¿sí? Porque era un territorio, digamos, porque la guerrilla directamente estaba protegiendo, entre comillas, estos territorios, ¿sí? Y eso era, y una de las cosas importantes de Apaporis, porque nosotros sí se habían hecho mucho y se han seguido haciendo muchos documentales sobre el medio ambiente y sobre la selva, pero este era un documental absolutamente chipchombiano, o sea, director colombiano, camarógrafo Mauricio Vidal colombiano, sonidista César Salazar, o sea, éramos un grupo de colombianos, de mestizos, que queríamos hacer este proyecto porque habitualmente este tipo de proyectos pues lo hace, no sé, como han hecho otros proyectos posteriormente, por ejemplo, el de que está muy bien que se hagan estos proyectos, ¿sí? Pero digamos, la validez que tenía esto era que era una mirada colombiana un poco sobre nuestro entorno en el contexto pues de unas posibilidades de apelar a la creación pues sin tener tampoco muchas herramientas pues técnicas para captar la naturaleza, ¿no? Entonces la idea era estar más cerca de las comunidades. Entonces mira que este asunto sigue siendo muy complejo, ¿no? De cómo en este momento, cuando ya la guerrilla no está custodiando estos territorios, cuando eh, nosotros que tenemos, somos la generación que tenemos la responsabilidad de proteger estos territorios, pues quedamos impedidos en la medida en que se están generando una serie de situaciones que hacen que dramáticamente el bosque en Colombia esté desapareciendo. Claro, y no solo es el control que dejó de ejercer y la posibilidad de custodiar los territorios pues, con la salida de las guerrillas del territorio, sino que de hecho el documental pone en contexto histórico cómo la selva amazónica ha sido permanentemente objeto de, de procesos de extracción, ¿no? Principalmente lo menciona el documental con el tema del caucho como parte del desarrollo de la industria militar, de las necesidades de la industria militar, y pues también aborda los temas de la minería, del tema de la producción cocalera y el control de diferentes actores de un ecosistema tan estratégico. ¿Considera usted que esta carrera desmedida del modelo de acumulación de capital que se basa en la extracción de los recursos, de los bienes comunes naturales, hoy pone en riesgo la existencia del ser humano, sus conocimientos ancestrales, las culturas, como usted las exploró allí? Claro. Eh, es impresionante lo que está ocurriendo en todo el territorio, ¿no? Y es una búsqueda mezquina, porque en el fondo es la búsqueda del oro, o sea, están secando ríos, porque lo triste es que esto no está ocurriendo, o sea, está ocurriendo en todo el territorio y está ocurriendo hace mucho tiempo, ¿sí? Y es una situación, pues, muy compleja, porque como es tan rentable, entonces a la gente no le interesa acabar con un río, no le interesa acabar con un bosque, y yo creo que en esa medida es que nosotros, como documentalistas, como cineastas, como artistas, tenemos que seguir en la lucha de seguir denunciando este tipo de situaciones, ¿no? O sea, y de tratar de que este tipo de historias eh, mm, que involucren a la gente, o sea, que involucren nosotros en Apaporis intentábamos también, Apaporis quiere decir hervir, quiere decir transformar, ¿no? En lengua yeral. Y lo que nosotros pretendíamos era
como que la visión de la gente se transformara con este documental, ¿sí? De hecho, mira que ocurrió una cosa muy particular y es que eh, el Apaporis es el único río que nace y muere en la Amazonía colombiana. Pero el Apaporis no se enseña en los textos de geografía ni de historia, ni de primaria, ni de bachillerato. Bueno, ya quitaron la historia del bachillerato, ¿sí? Eh, entonces, ¿por qué no? Por lo menos a mí nunca me lo enseñaron y estoy seguro que a nadie se lo enseñaron, ¿sí? Y es un río maravilloso, ¿me entendés? Entonces hay una serie de lugares borrados, lugares que son esenciales, porque alrededor de la Paporis han florecido una serie de culturas que son quizá las culturas más propias, ¿sí? Que tiene este país. El Apaporis queda, la forma más sencilla de mirarlo es los ríos casi siempre sirven para marcar fronteras en los departamentos. Entonces, entre el Baupés y la Amazonía, por donde se nota que va esos trazos de los límites, es justamente ese, es el Apaporis. Y nosotros visitamos justamente un segmento relativamente pequeño de estas comunidades, ¿sí? Y en el momento en que nosotros lo visitamos, pues fue muy grato encontrar que a pesar del paso del tiempo, muchas de estas costumbres y muchos de estos conocimientos, digamos, se conservan, pero digamos que la condición es de mucha fragilidad, a pesar de la fortaleza de la selva, a pesar de la fortaleza de las comunidades, porque son tan fuertes que definitivamente no se han dejado aniquilar en medio de tanta injerencia y de tanto saqueo, ¿sí? Pero yo creo que nosotros tenemos que seguir pensando en que no es que esto es algo para protegerlo a largo plazo, esto tenemos que protegerlo desde ya y es a los jóvenes, es a las nuevas generaciones, ellos son los que tienen que empoderarse de esto y de hecho lo están haciendo, pero el problema es la voracidad que hay, la ambición pues por el metal, por el dinero, y es terrible lo que está ocurriendo en este momento en la Amazonía. Es terrible. Completamente, Antonio. Y digamos que eso es lo que me parece muy potente de Apaporis, que no solo aborda el tema de la discusión ambiental desde el punto de vista de la conservación, como han explorado otros documentales y tal vez eh, otras apuestas narrativas alrededor de lo mágico y lo bello de la selva, y no reduce el tema de la conservación de estos ecosistemas a un tema del medio ambiente, sino un tema que está relacionado principalmente con la conservación de las culturas. Este capitalismo voraz que destruye los territorios no solo está poniendo en riesgo el ecosistema, sino que está poniendo en riesgo precisamente la existencia de la humanidad, de las culturas. Sí, hay una cosa muy importante, ¿no? Y es cómo digamos, Colombia tiene una asignación importante, digamos, de zonas protegidas, ¿sí? Pero lo que pasa es que todas esas zonas protegidas están desprotegidas. Y el asunto también es que pues siempre hay como una doble moral, ¿no? Por un lado, una moral de hacer defender los territorios, de impedir pues que las fuerzas ilegales los intervengan, y en la práctica lo que se observa es lo contrario, ¿no? Es un asunto, es un asunto complejo, eh, pero yo creo que de todas maneras lo que nos corresponde en este tipo de trabajos es involucrarnos, ¿no? Siempre que muestro el documental, eh,
la idea es, bueno, tenemos que hacer algo, ¿me entiendes? Yo te voy a pasar un texto para que lo lean en el momento antes de que se presente el documental, porque justamente yo lo que hago en ese texto es como invitar a la gente a que la idea no es solo ver el documental, sino después del documental tratar de hacer algo, aunque sea en tu entorno directo, con tu familia, en tu colegio, con tus amigos, ¿no? Porque creo que es una construcción colectiva también que tenemos que hacer todos y que ya cada vez la cuenta es más regresiva y aunque aparentemente hay una gran conciencia en torno a la necesidad de la conservación, en la práctica lo que vemos es que se necesitan decisiones más contundentes, que tenemos que trabajar más fuertes, ¿sí? Porque, digámoslo claramente, en ocasiones es mucho lo que se habla, pero poco lo que se hace, ¿sí? Antonio, te escuché en otra entrevista, en la presentación de tu documental en otro lugar, precisamente sobre estas salidas, sobre lo que hay que hacer en función de construir procesos de diálogo y de conservación de los bienes comunes naturales. Y tiene que ver con la autonomía de las comunidades, es decir, haciendo referencia a cómo estas comunidades del Amazonas pues están, digamos, en su territorio y tienen de una u otra manera autonomía sobre ellos. ¿Crees que eso hoy necesita la humanidad para salir de esta crisis de la civilización que nos ha traído como toda esta economía extractiva? Los Claro. territorios necesitan empoderarse y tener autonomía y control sobre sus territorios. De hecho, que en principio es una condición de respeto por las comunidades, por sus organizaciones, por la defensa también de sus derechos y por la defensa de sus conocimientos, por el respeto, digamos, a sus conocimientos. Realmente, quienes conocen mejor el bosque y quienes han mantenido los bosques como están, porque las comunidades indígenas son las que nos han enseñado cómo se puede convivir de una manera respetuosa con la naturaleza. Y de hecho lo han hecho a través de todo el tiempo, ¿sí? El lío es cuando empieza a aparecer esa visión occidental, esa visión extractivista, esa visión, digamos, que deteriora esa armonía han demostrado las comunidades que se puede establecer entre el hombre y la naturaleza, ¿sí? Ahí es donde ya empieza a generarse, digamos, un problema que ya llega un momento en que eso no se puede, o sea, que se le sale de las manos pues a cualquier entorno. Entonces sí, creo que lo fundamental es eso y que también hay que mirarlo desde una perspectiva global. O sea, que así como nosotros podemos mirar en perspectiva en el contexto nacional, que así como la gente que en los valles utiliza pues toda la tecnología para la agricultura y para los diferentes usos del agua, las poblaciones que protegen los bosques en la parte de arriba deben ser subsidiados por la gente que explota esa economía del agua. Pienso que proporcionalmente, así como hay países como Colombia que tienen partes de esa Amazonía, que el cuidado de esos pulmones debe ser también, digamos, apoyado o financiado por otros países del globo que pues son los que se benefician de esas economías que genera también el medio ambiente, ¿no? De tener un medio ambiente un poco más armonizado. O sea, me parece que ese tipo de conciencia global existe en este momento, de hecho se ha sensibilizado y eso permite entender que algunos países industrializados apoyen parte de estos proyectos en la Amazonía, pero son apoyos insuficientes. Y lo otro también es que la voracidad de la ilegalidad en Colombia es brutal y eso es lo que literalmente nos está matando, ¿sí? Antonio, hace un ratico no te quise interrumpir sobre
pues el papel del artista y de los cineastas hoy en el abordaje de estos temas, porque era una pregunta que te tenía pues para este momento, que ya es casi la parte final de nuestra entrevista. Y quería preguntarte sobre el cine colombiano reciente y pues esa volcada de la mirada sobre estos asuntos de la conservación natural y la protección, ¿no? Hemos visto, digamos, no solo desde el terreno documental y desde el largometraje de ficción, cómo se han venido haciendo productos que de una u otra manera pues tratan de mostrar estas riquezas naturales del país. ¿Crees que hoy hay una reflexión sobre esto realmente en el cine colombiano o más bien es una estrategia de mercado, que la naturaleza y la cultura son realmente hoy un elemento decorativo en el cine colombiano, como, digamos, como una posibilidad de vender el país? Yo creo que son las dos cosas, ¿no? O sea, hay las dos cosas, porque también hay dos tendencias, digamos, de cine, ¿no? O sea, el cine también es una industria de entretenimiento, entonces, y un lugar, o sea, una de las condiciones pragmáticas para vender un territorio como Colombia, que habitualmente desde afuera es visto pues como lo que somos, o sea, como un país lleno de conflictos, pero que tiene selva, que tiene un elemento natural y esos son los paisajes que habitualmente en el extranjero se quieren ver porque eso airea también las posibilidades, bueno, y porque también hay un interés global y hay una especie de culpa global por el daño que se le ha hecho a los ecosistemas. Entonces, me parece que existen que hay como esas dos perspectivas de mirar, de tener la selva como un elemento decorativo, ¿sí? Pero la otra perspectiva también es tener una postura ética, asumir el trabajo en torno al medio ambiente como un compromiso personal, como un proyecto de vida. No quiere decir que quizá lo uno no pueda estar armonizado con lo otro. En un momento dado podría y debería estarlo, aunque hay ocasiones en que esas dos cosas pues no entronizan muy bien, no hay como mucha simbiosis entre ellas, pero eh, mm, creo que hay una cosa urgente y es trabajar sobre todo con las comunidades indígenas. Y de hecho ya hay trabajos muy importantes de las mismas comunidades que se están organizando y yo creo que hace falta ver eso y hay que alimentar esa visión que se tiene desde las comunidades. O sea, no tanto hacer un trabajo solitario desde afuera, sino hacerlo con las comunidades para que también ellos lo hagan desde sus propios trabajos o crear, digamos, sinergias, ¿no? Porque nosotros como habitantes urbanos tenemos una visión distinta realmente de la naturaleza, ¿sí? Entonces yo creo que es importante dar esa vocería a las comunidades campesinas, a las comunidades indígenas, o sea, entrar, yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer como realizadores es tener más humildad y es como acercarnos a las comunidades, trabajar con ellos para que entre todos podamos realmente mirar cuáles son los conflictos que tenemos que denunciar, cuál es la situación, qué alternativas tenemos también para conservar, ¿sí? Porque yo creo que esos saberes, esos conocimientos están, ¿sí? Pero hay que acercarse a las comunidades. El cine tiene que acercarse a las comunidades. Y las comunidades han demostrado que tienen una gran capacidad para asumirlo. Antonio, pues creo que esta reflexión final que acabas de hacer sobre eh,
ese tema pues me ayuda mucho a recoger como una pregunta más que tenía pensada alrededor de, pues, de Apaporis, ¿no? Quería resaltar que además de cineasta y de, pues de toda esta trayectoria de construcción regional, pues el hecho de ser docente universitario te ha permitido reflexionar sobre tus propias películas, ¿no? Ahí pude leer un par de textos que has escrito de sistematización del proceso de construcción de Apaporis desde el punto de vista académico de la investigación. Y me llamó la atención algo muy importante que tiene que ver con el mecanismo de representación, ¿no? Que tocabas en uno de tus papers sobre la reflexión de Apaporis, y es todo el proceso que hiciste previamente de investigación para lograr pensar en la representación, en cómo representar estas culturas, ¿sí? Desde el respeto y desde digamos, desde otra mirada que no fuera narrada. Tomaste desde Nanuque el Esquimal hasta un diálogo directo con Molano para pensar sobre estos temas. Sí, yo creo que mm, como realizadores tenemos la obligación de investigar, ¿no? De no tener esa arrogancia de llegar a los sitios y creer que porque tenemos una cámara o que porque tenemos acceso a un dispositivo para filmar, somos pues como los nuevos conquistadores de esos nuevos territorios, ¿no? Yo creo que hay que tener la humildad de revisar tanto experiencias exógenas como experiencias endógenas. Yo recientemente hice un doctorado y mi trabajo justamente fue con los MISAC y trabajamos en función de una propuesta audiovisual colaborativa para trabajar con las comunidades y crear una metodología para que las propias comunidades generen mecanismos de apropiación desde sus propias lenguas, reflexionando sobre el potencial audiovisual para que ellos narren desde sus imaginarios, para que narren sus propias historias. Entonces, yo creo en este tipo de proyectos, de que el cine es un escenario, debe ser un escenario de diálogo real, ¿sí? No solo con los espectadores, sino que los mismos procesos de realización deben ocurrir estas circunstancias. Lo que pasa es que habitualmente eso no se puede hacer por los costos que genera, ¿sí? Pero a mí me parece que el futuro del cine está justamente en la medida en que nosotros, o sea, si nosotros estamos buscando modos particulares de entender, de comprender el mundo, debemos aunque sea en este momento, que aunque es un poco tarde, pero de todas maneras hay mucho conocimiento en las comunidades indígenas y necesitamos escuchar esas voces de nuestros ancestros, ¿sí? Necesitamos escucharlas y necesitamos utilizar las herramientas del audiovisual como un recurso no solo para dejar memoria, sino porque desde la perspectiva artística, ahí hay elementos con los que nosotros podemos potenciar nuestros modos de expresión. Antonio, pues creo que este tiempo es insuficiente para poder abordar tantos elementos importantes. Pues no hemos abordado, no abordamos nada sobre temas concretos de la cinematografía, porque pues la idea era que el marco de Apaporis nos sirviera para reflexionar un poco sobre estos temas de lo que está pasando hoy con la civilización, con la protección del ambiente y pues las posibilidades de hacer un mundo más sostenible. En nombre del equipo dinamizador del Festival de Cine de Neiva y en el mío propio, queremos agradecer pues, por tu disposición y por esta agradable conversación que hemos tenido el día de hoy, que obviamente se genera a partir de las reflexiones que nos trae Apaporis. Pues Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias a la audiencia. Espero que la película les haya gustado o que les guste si la van a ver. Y bueno,
pues estamos siempre en contacto, pensando siempre en películas, pensando siempre en nuestro cine, pero pensando esencialmente en conservar esas bellezas escénicas que tenemos y que no siempre valoramos. Muchísimas gracias. A usted, muchas gracias, Antonio. Un abrazo.